Oye tu voz. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del lugar en donde se encuentren. Este es el podcast Oye tu voz. Oye tu voz es un programa que está producido por Lilia López. Nuestros patrocinadores, el Centro Profesional de la Voz en ProVoz y la Asociación Internacional de Profesionales de la Voz, Vibra. Hoy estamos de plácemes, este es nuestro podcast número 19 y hoy tenemos una invitada muy agradable que nos va a sacar de la duda de una cuestión que casi no se habla en el mundo de nosotros, los seres normales, se llama el tracto vocal semi-ocluido. Para eso, Adriana, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Cuéntanos, ¿quién es nuestra invitada? Hola Víctor, ¿cómo estás? Claro que sí, hoy tenemos a una súper invitada, una persona que ha sido pues uno de nuestros ejemplos a seguir en el mundo de la fonoaudiología. Tenemos a Marta Peña, ella es fonoaudióloga, máster en logopeda, vocóloga, facilitadora y docente universitaria. Ella es experta en evaluación, rehabilitación y entrenamiento en voz patológica y voz profesional hablada y cantada. Adicionalmente, ella es miembro de la Pan American Vocalogy Association. Vamos a darle una inmensa bienvenida a Marta Peña, porque ella nos va a hablar acerca del tracto vocal semiocluido y del entrenamiento sensoromotriz. Bienvenida, Martica, a esta tu casa de Oye tu voz. Hola Adriana, hola Víctor, buenas tardes. Muchas gracias por esa invitación. Gracias por esa introducción tan linda, tan amable. Y por supuesto que aquí estaremos para resolver las dudas que haya acerca de este tema. Bueno, yo tengo una pregunta. Cuéntanos, ¿qué es tracto vocal semi-ocluido? ¿De qué se trata? Bueno, el trabalenguas ese, que suena como un trabalenguas, es el, digamos, llamemos como la sombrilla en la que en los últimos tiempos se han incluido varios de los ejercicios o de las técnicas o de las estrategias que utilizamos, y es que hacemos un molde vocal, digamos, un cambio en nuestro tracto vocal que queda, como lo dice el nombre, semiocluido. Entonces, ¿qué hacemos? Una constricción del tracto vocal, una prolongación, un alargamiento de ese tracto vocal, buscando ¿qué? Generar una mayor resistencia ante el sonido que produzca, que permita que el sonido, ya sea para la voz hablada, la voz cantada, pues cualquier manifestación vocal, sea mucho más eficiente en la medida en que nosotros tenemos mucho mejor control de esa energía aerodinámica, o sea, del control desde la respiración, para convertirla en energía acústica. Entonces hacemos esos gestos, esos ejercicios, esas estrategias que nos permiten volver la voz mucho más eficiente. Martica, ¿cuál es el efecto sobre la fisiología? O sea, ¿cuál es el efecto sobre la presión subglótica, transglótica, la parte vocal, oral, todo? ¿Cuál es el efecto? Claro, como esto es parte de el enfoque fisiológico de la voz, vamos a hablar de que todas las posturas o los ejercicios de tracto vocal semiocluido nos van a permitir tener un mejor control precisamente sobre esas presiones. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que nosotros vamos a querer que haya un flujo mayor y en la medida en que haya ese flujo, digamos esa energía acústica mayor, vamos a utilizar un aumento o los cambios que hacemos aquí a nivel oral van a generar un aumento de la presión intraoral o la presión oral, que en la medida en que va a ser un aumento acá, en la medida en que se aumenta aquí, vamos a tender a ¿qué? A disminuir la presión transglótica. Es decir, la presión del sonido del aire que va pasando por entre los pliegues vocales. Cuando eso sucede, entonces, ¿qué se va a activar? Se activa la presión subglótica, es decir, la presión que hacemos justo debajo de los pliegues vocales. ¿Y esto qué va a permitir? Que en la medida en que aumento presión intraoral, aumento presión subglótica, voy a mantener un flujo mucho más preciso, digamos, bueno, mucho más eficiente de la voz. Es el objetivo principal de los ejercicios de tracto vocal semiocluido. Y esa es la relación que hay entre las presiones a nivel subglótico
transglótico, intraglótico y supraglótico o oral o intraoral. Cuéntame, Marta, ¿qué pacientes deberían acercarse a hacer estos ejercicios? ¿Qué es lo que haría que una persona buscara una terapia alrededor del tracto vocal semiocluido? Fíjate, Víctor, que como este es un enfoque en el cual nosotros buscamos mejorar la fisiología en general de la producción vocal, es decir, equilibrar los tres sistemas, respiración, fonación, resonancia, nosotros vamos a utilizar estos enfoques de intervención para cualquier persona. No llamemos solamente pacientes, llamemos clientes, llamemos estudiantes, llamemos personas, todas las personas que tienen su uso vocal como parte, ya sea de su instrumento de trabajo laboral o a nivel artístico. Esto va a querer decir que este tipo de ejercicios nos sirven para todas las personas que utilicen su voz, es decir, para todo el mundo. Es como entrenamiento realmente, ¿no? También. Es que no se trata de que esto del tracto vocal semiocluido sea una cosa de terapia, como terapia, sino como entrenamiento, como trabajo vocal también, para ayudar a que la voz tenga una mejor calidad vocal. O sea, no hay necesidad de que tenga una patología para llegar a trabajar con eso, ¿ya? Pero ¿cuál es el beneficio que podría encontrar una persona al hacer estos ejercicios? Importantísima esa pregunta y es, ¿qué es lo que debe sentir la persona después de realizar, durante y después de realizar ejercicios o técnicas de tracto vocal semiocluido? La sensación. Entonces, lo primero que debemos o que podemos sentir cuando lo estamos haciendo de forma adecuada es que la voz sale mucho más fácil. Y esto va de la mano, muy de la mano, con la parte sensoriomotora. ¿Qué implica esto? Que haya unas sensaciones fáciles de emisión. Entonces, unas sensaciones de vibración que siempre hablamos como que sea una vibración anterior, una vibración frontal, que lo sintamos adelante. Claro, es un efecto resonancial, pero que no implica que realmente estemos haciendo una resonancia aquí, sino es solamente de las sensaciones. Entonces, lo que queremos con esto es volver un tracto vocal mucho más eficiente. ¿Qué suele pasar? Que, digamos, en muchos casos de lesiones vocales o de mal uso vocal o de usos inadecuados, llamémoslo así, tanto del tracto glótico como supraglótico, lo que hacemos es una constricción a nivel laringio. Entonces va a cargarse mucho más fuerte a nivel laringio, digamos, hablamos de estrés de impacto, de mayor riesgo de colisión de los pliegues vocales, y aquí lo que queremos es disminuir eso y favorecer una voz mucho más eficiente, mucho más eficaz, más cómoda, más fácil. ¿Cómo se puede diferenciar? Porque, a ver, ¿qué problema se sufre con la voz? Que es un problema que a veces parece para muchas cosas en los seres humanos, como que como uno anda tenso, se acostumbra a estar tenso y cree que está bien. O sea, ¿cómo se adquiere ese discernimiento a través de estos ejercicios para entender la sensación correcta a buscarse siempre? Me encanta la pregunta, Víctor, porque fíjate que esto nos lleva a enlazar los dos temas que tenemos el día de hoy, que es no solamente el qué, cuando hablamos de las técnicas, las estrategias específicas del tracto vocal semiocluido, sino el cómo lo realizamos. Entonces vamos a hablar de que va a depender mucho de ese aprendizaje motor o sensoriomotor que se le ha ido denominando y que se ha vuelto mucho más común de lo que hablamos en los últimos años, que va muy de la mano con qué, con las sensaciones, con entender que el aprendizaje es un proceso, no es estático y que no es un resultado, que es un proceso. Entonces que la persona debe empezar a sentir que no solamente realiza bien el ejercicio, yo por ejemplo puedo decirle, bueno, vamos a hacer algo, una postura semiocluida. Entonces, por ejemplo, la vibración labial, la vibración lingual o la vibración de lengua y labios en una postura semiocluida y tú y yo la podemos hacer bien ahorita. Pero, ¿qué implica que yo realmente la aprenda? Que no solamente la puedo hacer ahorita, haciendo la ejecución, el desempeño en este momento, sino que lo pueda utilizar esa sensación que yo gané de facilidad, de efectividad, de comodidad, que la pueda utilizar en mi actividad cotidiana. Si soy cantante en el canto, si soy profesor dictando clases, si atiendo un call center, pues en las llamadas telefónicas, en todas esas actividades debería utilizar esas sensaciones que ya adquirí a partir del uso de la técnica vocal. ¿Ves? Es que justamente esto que estás diciendo, Marta, hace parte, lo del tracto vocal semiocluido va como en el inicio de las clases de canto. Y en las clases de canto, en algunas partes los ejercicios, hay unos ejercicios para la casa y hay unos que no se pueden dejar justamente porque no hay todavía esa apropiación de la sensación.
como que a fuerza, porque a veces ese es el problema, nosotros queremos avanzar y corremos, pero no revisamos el detalle. Y creo que la construcción de esta voz es a nivel detalle. Entonces, siento que de todas maneras, ese trabajo que tú propones a través de los ejercicios del tracto vocal semiocluido deben convertirse como en un estado habitual para que se convierta en algo eficiente, ¿cierto? Sí, de acuerdo. Es que el punto es que a veces, por ejemplo, como tú lo dices, ya sea en una clase, ya sea en una terapia, hacemos y cuando la persona logra hacer el ejercicio bien, decimos, listo, ya está. Y entonces vete a la casa y practícalo y cuando vuelve la siguiente semana nos damos cuenta que, por ejemplo, hicimos así sea un sonido nasal que a veces pareciera muy sencillo, pero cuando la persona hace una, por ejemplo, a diferencia de que otra hace y se va a su casa a hacerlo, a los 8 días puede volver con ya una configuración, mayor cansancio, mayor nivel de esfuerzo, porque no quedó realmente el inicio del aprendizaje, que es que nosotros hagamos la ejecución, pero que además exploremos bastante esa sensación, que es no solamente yo desde afuera, que es parte de lo que nos suele pasar, que decimos, mira, yo te oigo no sé cómo. Y entonces ahí tendremos que cambiar un poco a partir de ese aprendizaje sensoriomotor, cómo damos las instrucciones, qué es lo que le pedimos a la persona. No soy yo como terapeuta, profesor, maestro, entrenador, quien le dice a la persona que lo está haciendo bien, que está adecuado, sino que exploramos con ellos, con ellas, cómo lo sienten, qué tan cómodo es. ¿Dónde lo sentiste? ¿Más acá? ¿Más acá? Si lo ponemos entonces en tu configuración del tracto vocal, ¿estamos así o estamos así? ¿Más fácil? ¿Menos fácil? Fíjate que les ayudamos en esa exploración para que ellos mismos vayan diciendo, "Oh, ok, ya entiendo, porque uno lo ve en el gesto de quien lo está haciendo. Cuando ya lo logran, hace como, ¿sí? Y este gesto nos indica que ya lo va identificando para que lo pueda utilizar de forma consciente, consistente y que lo pueda transferir a sus diferentes situaciones, momentos, usos vocales, cargas vocales, lo que necesita en su vida cotidiana. Lo que pasa es que esto que mencionas también me genera una otra pregunta, es porque cómo se siente, o sea, lo sensorial es algo bien complicado de ahondar y ser precisos, pero las personas, por ejemplo, que tienen la mandíbula un poco más elevada hacia adelante, porque, por ejemplo, hay técnicas en la voz que le funcionan dependiendo de la forma de su mandíbula. Es decir, algunos dicen que hay que sonreír, a los únicos que he visto que les funciona son las personas que tienen la mandíbula salida. Y lo que se pretende en otras es que sea una catedral, que sea ojalá gótica dentro de la boca, largo, alto, paladar arriba. O sea, cómo se hace para encontrar el ejercicio dependiendo de la musculatura y de la parte ósea? Tú lo has dicho muy bien, Víctor, y es que el ejercicio va a depender de, uno, el ejercicio en sí mismo y lo que yo como entrenador, terapeuta, vocólogo, fonoaudiólogo quiera utilizar, porque a veces, y ahí hay una diferencia con otro grupo de ejercicios. Entonces, por ejemplo, siempre se había dicho que si yo hacía ejercicios de empuje desde otro enfoque mucho más sintomático, entonces era para cerrar los pliegues vocales, ¿sí? Para lograr mejor aducción de los pliegues vocales. Pero hoy en día hablamos de que va a depender de muchas otras cosas. Es que el ejercicio depende desde lo fisiológico, yo puedo utilizar una técnica muy parecida con ciertos cambios para lograr o mayor aducción o mayor abducción, dependiendo de mi objetivo. Uno. Dos, depende mucho de la persona. Yo puedo utilizar, y esto sí, entonces yo puedo decirles, no, el mejor ejercicio es de resistencia en el agua y lo mejor es hacerlo acá, pero si tengo una persona que ya viene con muchísima tensión muscular y yo agrego un ejercicio como esos, seguramente que lo que voy a hacer es que se genere mayor tensión muscular. Entonces está en nuestro discernimiento como entrenadores, como terapeutas, en saber hacer el ejercicio. Y de nuevo, si volvemos al aprendizaje motor, pues no le vamos a decir posiciones, ¿no? Porque estamos hablando de un aprendizaje biomecánico y hoy en día eso tiene que ver con a dónde le pongo mi atención. Entonces, ¿a dónde le pongo mi atención? A que la lengua esté baja, a que la respiración esté baja, a que la boca esté como. Entonces, cuando yo empiezo a darle todas esas instrucciones verbales a la persona, entonces, fíjate que tienes que bajar tu lengua, tienes que poner tus labios protruidos, no sé qué. Cuando termino de dar la indicación, la persona me hace como, ¿qué es lo que queremos hacer? Porque llenamos de tanta información que es otra vía
desde lo semántico, desde lo que yo le tengo que poner atención. En cambio, le digo a él, mírame y haz esto. Muchos, como están tan habituados a ese otro aprendizaje biomecánico, te dicen, ¿pero qué hago con la lengua? ¿Pero qué hago? No, ponme atención, mírame, vamos a hacerlo conmigo. Y yo le hago gestos, tenerle que llevar a ese aprendizaje interno, a esa atención interna, a que lo lleve a ese resultado, porque es ahí donde vamos, no a la configuración como tal, sino al resultado que me genera esa configuración. Justamente antes de que Víctor hiciera la pregunta, yo iba para ese lado, ¿no? Que tenemos que también tener en cuenta la parte fisiológica, porque la configuración interna de cada ser humano es distinta, ¿no? Hay ejercicios que nos son más fáciles, así como tú explicabas, Martica, que le resulta más fácil a una persona y no a otra, dependiendo también de sus sensaciones, pero también de su configuración interna. El tamaño de la lengua, el tamaño de los dientes, la configuración de los dientes, la configuración de la mandíbula, todo eso genera unas características específicas de ese ser humano al que nosotros le vamos a trabajar un determinado ejercicio. Entonces, obviamente, de acuerdo a sus características, él amolda el ejercicio a esa sensación. Pero también nosotros como, digamos, profesionales, tenemos la obligación de ver cómo está configurando de acuerdo a su propia característica. Y asimismo, podemos trabajar el mismo ejercicio para hacer llegar al mismo objetivo y de pronto nos toca este ejercicio no con él, pero este ejercicio sí con él, ¿sí? Para poder ayudarlo a que llegue al objetivo. Entonces, por ejemplo, yo siempre lo he dicho, yo no puedo hacer vibración de labios haciendo agudos, no puedo, porque mi oclusión es profunda y cada vez que intento me sale un chorro de babas y no puedo. Entonces me toca amoldar, es más, para que suene bonito, me toca sacar mi mandíbula. Ya ahí estoy desconfigurando mi propio instrumento. Entonces no me sirve el ejercicio, ¿ves? Entonces hago otro ejercicio y ese sí, con ese sí puedo trabajar y llegar al mismo objetivo, que es lo que creo que tú estabas preguntando, Víctor, ¿cierto? Es más o menos eso lo Eso que... que es la adaptación, o sea, lo que me parece a mí admirable siempre de los terapeutas es la cantidad de formas en que pueden ayudar, que no es una. O sea, cómo hay que estudiar y hay cosas que solo en la casuística se van a probar. O sea, el estado investigativo de un foniatra, pues es perpetuo, porque cada caso que llegue le va a llegar con algo y toca flexionar todo el aprendizaje adquirido en la academia y a veces hasta contradecirlo para crear una nueva forma. O sea, ¿les ha pasado eso a ustedes, dos mis queridas foniatras o audiólogas? Yo creo que todo el tiempo nos pasa, ¿no, Martica? Uno está en continuo aprendizaje con cada ser humano que llega, ¿sí o no? Todo el tiempo estamos aprendiendo, es decir, hay una cosa que lo digo siempre cuando estoy hablando con estudiantes sobre todo, y es que es ese aprendizaje eterno, es como, profe, pero siempre tengo que estar aprendiendo algo, y siempre, o sea, llevamos 20 años en este proceso y seguimos aprendiendo, y yo creo que si no siguiéramos aprendiendo, en algún momento se nos acaba ese que tenemos que ofrecer. Y fíjate, Víctor, que parte de los principios de aprendizaje sensoriomotor se basan en esto, en una práctica al azar. ¿Y qué implica eso? Que tengamos muchas estrategias, que podamos utilizarlas en diversos contextos, por ejemplo, y que no sea como antes decíamos, y Adri, en esto tú creo que me vas a dar la razón. Por ejemplo, antes les decían siempre a los pianistas, siempre apréndete esto, y entonces hacían siempre los mismos, y lo mismo, y duraban horas dándole a lo mismo. Hoy en día se está hablando mucho más de prácticas que uno no son secuenciales, es decir, no hago esto para luego hacer esto, para luego hacer esto, para luego hacer esto, sino que además son prácticas al azar. Entonces voy a tener diferentes tareas, por ejemplo, en este caso fonatorias vocales, en diferentes contextos, ya sea de habla, de canto, vocales sostenidas, cambios en intensidad, cambios en el tono. O sea, vamos a hacer múltiples estrategias para que se afiance el aprendizaje. En el fondo, lo que estamos pensando es cómo favorecemos ese proceso de aprendizaje, que ese es el problema, que realmente antes hacíamos, por ejemplo, muchas técnicas y entonces lo poníamos a mantener y a mantener y a mantener. Yo recuerdo que decíamos, haga 20 de estas, 20 de estas, 20 de estas, primero lo respiratorio, luego los ejercicios de cierre, luego los ejercicios resonanciales. Eso lo hicimos todos, o sea, aceptémonoslo hoy en día, que ya todos lo hicimos. Pero al día de hoy,
con los avances que hemos visto, que son avances basados en evidencia uno, pero también basados en la experiencia, porque es que la evidencia es fantástica, pero si yo no tengo la experticia, la experiencia que da el trabajar con muchas personas, el hacerlo y ver los efectos, pero también es una práctica reflexiva, ¿no? Porque es que mucha gente dice, no, yo llevo haciendo lo mismo 25 años y me ha funcionado, ¿para qué lo cambio, no? Y eso pasa tanto en el mundo fonoaudiológico como en el mundo del canto. Esto es muy común, que el maestro de canto dice, esto me lo dijo mi maestro se lo dijo su maestro, y todos venimos repitiendo esto sin hacer casi que ningún tipo de cambios. Y muchas veces pues se generan una cantidad de pues malos hábitos, prácticas, patrones, motores vocales. Problemas técnicos empiezan, porque es que lo que me funcionó a mí con mi profesor de canto no es lo mismo que le funciona a mi alumno conmigo, ¿sí? Son diferentes estrategias, diferentes configuraciones, diferentes seres humanos y sensaciones. Entonces, ya si uno va a repetir como un loro y decir que esto es lo único, pues eso es un complique, que realmente aún sigue, ¿no, Martica? Creo que te debe llegar lo mismo que a mí. Llegan con una cantidad de cosas y eso me lo dijo el profesor y tengo que hacerlo así y resulta que se está haciendo es daño. Y no es cierto, ¿no? Porque es que a veces el profesor pasa por encima de lo que es la calidad vocal, de la eficiencia vocal y favorece solamente el proceso interpretativo. Tienes que hacer esto fuerte como sea. Y resulta que a veces el instrumento no le da por la forma en que se está configurando. Entonces, creo que hay muchas cosas que se deben replantear de esto que está diciendo Marta respecto al trabajo vocal, a cómo se hace, digamos, que funcione de una manera eficiente. No solamente eso nos atañe a nosotras las fonoaudiólogas, sino también a los profesores de canto. Yo creo que deberían aprenderlo, ¿no? De una manera así como nosotros nos ha tocado aprenderlo, que tenemos que ir a tomar el curso o a través de la práctica, es más, del ensayo, el error también nos ha tocado, porque cuando nos enseñaron, bien como dijo Martica, nos dieron casi como unos lineamientos, tiene que hacer esto, y uno en la práctica después va diciendo, pero esto no tiene sentido, esto va con esto, no, esto vas a, y empieza uno a atar cabos y a aprender de otra manera, hasta que uno logra entender que realmente esto es un proceso muy distinto, ¿no? Que tiene que ver con lo sensoromotriz, que tiene que ver con lo fisiológico, que tiene que ver con la práctica, que tiene que ver con otro ser humano que tiene un aprendizaje de vida distinto y que asimismo configura su cuerpo, ¿no? Todos configuramos de acuerdo a nuestras experiencias el cuerpo y también nosotros tenemos que ser expertos en leerlo para saber cómo lo tenemos que ayudar para que trabaje de una manera más eficiente el cuerpo, ¿no? Es que también hay una cosa muy, muy interesante de lo que mencionan, que es la educación artística. En la educación artística también depende mucho del maestro, es como decir, también depende mucho del terapeuta, de su flexibilidad y su experiencia. Yo pienso que hay un ABC y después siguen las palabras y después siguen las oraciones y eso se adquiere, pero una vez uno termina la parte básica, pero en la parte musical yo he sido testigo también de grandes abusos de las voces de las personas que no tienen ni el interés, ni el diseño, ni el gusto para emitir ciertas calidades sonoras. Sencillo y llanamente no es de su interés. Y a veces dentro de la educación artística se restringe el espectro vocal de las personas que están trabajando. Entonces eso también da como para otro tema de discusión que es la educación. Pero por ahora, como seguimos en tracto vocal semiocluido, dentro de los ejercicios de TVSO está el de emisión vocal en inspiración. ¿Para qué sirve? ¿Y esto no tiene ninguna contraindicación? Mira, esa es una técnica que realmente funciona, que pues se promovió mucho más desde la parte sintomática, es decir, ¿qué buscaba? Es una fonación inhalando el aire, es decir, justo lo opuesto que usualmente realizamos en el habla, en las diferentes lenguas que tenemos, que son eyectivas, que sale el aire, aquí es inyectiva. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Y qué es lo que busca ese tipo de fonación? Es una fonación que busca mejorar, uno, el nivel de cierre de los pliegues vocales, pero con mayor apertura del tracto supraglótico, de las bandas ventriculares, de todo lo que está por encima de los pliegues vocales. Realmente es una de las estrategias que es como facilitadora, y por eso te digo, responde a un interés específico, o sea, a un síntoma puntual, que es ¿cuál? Que yo tengo tensión por encima de los pliegues vocales, entonces cierro
constriño por encima, y entonces voy a pedir que en un sonido que está ingresando, yo abra porque estoy ingresando aire, pero los pliegues vocales estén vibrando. Entonces, eso favorece esa emisión. Pero realmente corresponde más a un enfoque sintomático, porque yo quiero resolver una cosa puntual. No estamos trabajando tanto como integrando de forma holística, digamos, los tres sistemas, sino que quiero trabajar en una cosa puntual. Yo a veces lo utilizo, pero como precisamente eso, como un facilitador para que la persona se dé cuenta de la diferencia, haga como un clic de conciencia, ya me di cuenta que tengo que trabajar en esto y trabajo otras técnicas porque como decía Adriana, las técnicas van a adaptarse mucho a cada persona. Yo siento, por ejemplo, hoy en día que tenemos este boom del tracto, y entonces la gente dice, yo trabajo con tracto vocal semiocluido, y para ellos trabajar con tracto vocal semiocluido es utilizar un pitillo o bombilla o pajita o como le llamen dependiendo de cada país, y entonces dice, yo ya estoy trabajando con tracto vocal semiocluido. Pero el punto no es ese, el punto no es qué haces, el punto es cómo lo haces. Y vemos una cantidad de videos en las redes que la gente dice, yo estoy trabajando no sé qué, y entonces los vemos y no le ponen atención a la profundidad del pitillo en el agua, no le ponen atención a la fuerza que están realizando. Lo hacen, por ejemplo, y uno los ve que, por ejemplo, están en un ambiente donde no le pueden poner mucha atención en un inicio, porque yo en un inicio tengo que tener mi atención en ese resultado que quiero conseguir, ya luego lo puedo generalizar, pero tengo que tenerla esa atención. Entonces, claro, dice uno, pero ves unos videos donde no le ponen atención, por ejemplo, lo cierran, si tienen esto y los maestros, algunos dicen, es que es mejor para que tengas más resistencia y no sé qué, cuando realmente estás generando posiblemente un mayor estrés de impacto, una mayor carga y que pues va a generar no una voz más eficiente, sino realmente mayor nivel de esfuerzo que va a hacer que se aumente esa zona de contacto, sienta más esfuerzo y justamente el resultado sea opuesto a lo que estábamos planteando al inicio. Es que sabes que estaba viendo también con respecto a eso que tú dices de los videos de YouTube, es que muchos de ellos de pronto han pasado por algún tipo de trabajo como el que hacemos nosotras, ¿no? De terapéutico o entrenando nomás. Y como uno ya está más que experto, uno les dice cómo y simplemente le dice, no, pues tápalo o llena más la botella o empuja un poquito sal. Entonces ellos creen que para todo es igual. Entonces, por eso llegan allá y dicen, solo es meterlo y poner aquí y hacerlo allá y punto. No se dan cuenta que detrás de lo que uno ya les dijo hay un conocimiento, no es porque sea así solamente, sino porque ya hay un conocimiento y uno ya sabe hasta qué punto pueden hacerlo de esa determinada manera. Entonces creen que eso es general, ¿no? Y por eso llegan a esos TikTok y YouTube a hacer un montón de locuras pensando que eso es lo único que hay. Entonces, por eso hay que tener también cuidado, ¿no? No solamente es coger el vaso de agua y llenarlo y tal, porque es más, yo he tenido alumnos en los que les digo, vamos a buscar el tarro, porque pues hacerlos comprar un tarro especial, pues eso es complicado. Pues con el tarro que tengan, uno adapta el ejercicio, ¿ves tú? Entonces uno le mira cómo es el tarro, el pitillo y uno trabaja con eso. Pero la gente cree que es eso y ya, y resulta que no. Es porque ya hay un conocimiento detrás de cuánto, qué nivel, digamos, hasta el diseño del tarro también tiene una connotación muy importante. Entonces, la gente no se da cuenta que lo que hay detrás de todo ese conocimiento, ¿ven? Es eso. Eso nos sirve para dar un mensaje cívico. Por favor, no hagan cosas de YouTube. Esas son cosas que han sucedido por alguna razón. Siempre hay que remitirse a un especialista porque en eso se le va la salud. Ese es el problema serio de hacer cosas sin un profesional a la mano. Y sí, yo sé que hay muchas personas que son fervientes creyentes de YouTube y pese a que es una herramienta, en algunos casos se puede convertir en un problema por falta de eso, de lo que estamos hablando el día de hoy con nuestra invitada, que es la experticia que se requiere para poder manejar y adaptar a cada persona según las necesidades su terapia, que es un asunto terapéutico. Entonces, un llamado para las personas, prudencia, porque es su salud. Marta, te quiero preguntar, ¿cómo funciona la fonación en tubos? ¿Hay diferencia entre los tubos anchos y los estrechos? ¿Cómo es el asunto? Ok, el objetivo principal de utilizar un tubo es colocar un aditamento que nos prolongue el tracto vocal, ¿cierto? Entonces vamos a utilizar, dependiendo de lo que tengamos, entonces tenemos diferentes características de tubos, vamos a encontrar dependiendo en el mercado tubos
como estos, que hoy en día es muy común verlos, que les llaman como Laxbox, pero realmente Laxbox es la marca de un dispositivo específico, entonces esto simplemente es un tubo con resistencia en el agua, ¿cierto? O los muy comunes que en el mundo en el mundo ecológico se les llama les llaman los tubos de Tietze, porque Ingo Tietze fue el promotor de estos tubitos que son los mezcladores del café, ¿no? Que en muchos países ya no existen, pero pues cada tubo, digamos, que tiene unas características particulares. Hoy en día, ¿qué han demostrado los estudios? Más allá de, por ejemplo, la longitud del tubo va a depender mucho, como decíamos, del uso que yo le quiera dar y de cada persona con la que trabaje. Yo les voy a contar la experiencia, por ejemplo, con uno de mis pacientes, con uno de mis usuarios. Yo al principio, hace ya una buena cantidad de años, entonces claro, la novedad, entonces me pusieron y me mandaron con estos y entonces yo lo mandé después de una cirugía y empezó a trabajar. Y yo en esa primera sesión dije, bueno, vamos a hacer el ejercicio, lo mandé y él, cuando llegó a los 8 días, le dije, ¿qué le está pasando? ¿Usted por qué viene así de disfónico? Muéstreme cómo está haciendo el ejercicio. Cuando él me muestra que está haciendo... Después de una cirugía, casi me lo tiro. Y esto fue error mío. Y fue error mío, ¿por qué? Porque esto es fantástico en términos de volver más eficiente el sistema, pero con una persona que ya tiene mucha más conciencia, que sabe manejar mucho más su sonido, que tiene mucho más control de sus sensaciones a partir de la configuración de su tracto vocal. Entonces, yo en general, por ejemplo, casi nunca empiezo con un paciente con este tipo de tubo. Voy a empezar con un paciente trabajando más con este tipo de tubo. En mi propia experiencia busco más primero las sensaciones, porque a mí en lo personal me costó hace más de 10 años que empezamos a trabajar este grupo de ejercicios, me costó empezar a identificar las sensaciones que eran las propias para volver el sistema más eficiente. Entonces, ¿qué es importante? Que nosotros seamos muy conscientes, no como que entonces pongamos a todas las personas a comprar ese dispositivo que tiene la máscara y entonces que sea, por ejemplo, con máscara, que además lo ponga aquí, que lo conecte acá y que además son carísimos. Por supuesto que si tenemos la posibilidad, pues esto además tiene muchos, están súper probados, tienen mucha efectividad y todo lo demás. Pero sabemos que en nuestros países, por ejemplo, latinoamericanos, el acceso es bastante limitado a este tipo de técnicas o de dispositivos. Entonces, utilicemos lo que tenemos, pero reconociendo cuál es, uno, el objetivo, dos, identificando con cada persona. Como decía Adri, yo puedo pedirle, mire, no, es que es maravilloso, por ejemplo, la vibración labial y la persona tiene debilidad en el labio inferior, una hipotonía y entonces trata y fíjense que cuando yo trato y trato, mira la cantidad de fuerza que realizo que aumenta, ya lo dijimos, y yo hago más fuerza a nivel de presión intraoral, voy a aumentar y voy a aumentar y voy a aumentar. ¿Para qué? Habiendo una cantidad de estrategias que buscan conseguir el mismo objetivo. Entonces yo lo que voy a estar pendiente es mucho más de qué es lo que necesita cada persona. Y nosotros, con esa diversidad, como decía Víctor, de estrategias que tenemos, ya sea como pedagogos vocales, coaches, terapeutas, fonoaudiólogos, vocólogos, vamos a utilizar lo que consideramos, de acuerdo con esa experiencia y con ese conocimiento, que es más útil para cada persona. Marta, ¿tú nos podrías mostrar algunos ejercicios que se realizan para esto del tracto vocal ocluido? Claro que sí. Vamos a irnos desde lo más, llamemos sencillo, y lo más común. Fíjense que entonces vamos a decir, no, pues esto ya lo venimos haciendo. Muchos me van a decir, pero esto, ¿cuál es la novedad? Si esto lo venimos haciendo hace años. Claro. Entonces, por ejemplo, postura semiocluida son las posturas de los sonidos nasales. Entonces, cuando hacemos sonidos simplemente como un o un o un es una postura semiocluida. Pero aquí, ¿cuál es la diferencia? Es que la persona empiece a ponerle la conciencia a dónde está sintiendo esto. ¿Por qué? No porque el sonido, digamos, esté aquí, ¿sí? No es que esté posicionado, colocado, como decíamos antes, sino que realmente esto refleja esa configuración de su tracto vocal. Entonces, por ejemplo, esos son sonidos semiocluidos. Otros sonidos semiocluidos, sonidos, por ejemplo, fricativos, sonoros, por supuesto sonoros. Si no son sonoros, pues no estamos utilizando a nivel laringio nada. Entonces, sonidos como una V,
mm, o una B, y le vamos que nos muestre, por ejemplo, y vamos combinando, por ejemplo, con el tema de su retroalimentación. ¿Dónde estás sintiendo eso? Ah, es que lo siento más, estoy haciendo esto, pero siento más fuerza acá. Ok, entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, le hago un cambio postural? Entonces, este me va a ayudar a que, es que es distinto. Bien, esas son posturas también semiocluidas, pero como decíamos, lo más común hoy en día es utilizar tubos. Entonces, en el uso de los tubos, vamos a trabajar ya sea sonidos aislados, porque simplemente yo quiero que mejore esa configuración del tracto vocal para que se vuelva más eficiente. Y fíjense que simplemente es una emisión sonora continua. Pero si yo quiero, por ejemplo, trabajar mejor cómo estoy haciendo el flujo del aire, el control de todas las presiones en el sistema, seguramente, por ejemplo, voy a hacer acentos. Entonces, y si lo empezamos a hacer, vamos a sentir que se está activando mucho la musculatura abdominal para hacer el apoyo. Si yo lo estoy haciendo, si no estoy haciendo, se alcanza a escuchar, ¿cierto? La diferencia. Entonces, si en cambio, y voy sintiendo cómo se va activando mi cuerpo. Entonces, fíjense que no es el qué, es el qué con el cómo, entendiendo para qué lo realizamos. Puedo utilizar, por ejemplo, cosas como si quiero extender los tonos, ¿sí? Mi extensión tonal. Entonces, utilizaré, por ejemplo, el mismo, o puedo utilizar ya sea el tubo, o podré utilizar ese mismo objetivo con una vibración labial. Esto es muy común en la técnica vocal, pero fíjense que yo lo que veo muchas veces cuando llegan nuestros estudiantes de canto a consulta con nosotros es que hacen cosas como donde no hay un uso eficiente del sistema, donde las sensaciones están muy perdidas y como además se convierte en una rutina, ¿no? Entonces yo voy haciendo sin que sienta la diferencia. Entonces fíjense que podemos hacer varias técnicas con diferentes tareas vocales que van a responder a diferentes objetivos que nosotros tengamos planteados en la terapéutica o en el entrenamiento vocal. Estoy viendo una cosa muy interesante en los ejercicios y en el planteamiento de los mismos, que son cosas que los niños hacen naturalmente. Son muy naturales en los niños los juegos vocales, a no ser que hayan sido reprimidos o restringidos. Pero eso es algo el niño que juega con los dedos, él acelera y todo, ahí está ejercitando naturalmente su cuerpo. O sea, son cosas que a veces a nosotros nos cuesta como adultos entender que el niño es útil, que el niño hay que traerlo para que se asombre, para que aprenda, para que juegue. Y siento que ese tipo de pacientes que están como con menos restricciones al niño van a capturar más rápido esto, porque yo creo que a mucha gente se debe sentir ridícula. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Verdad? Y acabas de tomar algo que está fundamental y es clave cuando hablamos de este aprendizaje motor, y es la motivación, que es un prerecurrente, digamos que lo llamamos como la prepráctica. Mire, ¿cuántas veces nos sucede que nos dicen, pero yo ya hice ese ejercicio antes, con otro terapeuta, con otro profesor, con otro entrenador? Yo ya hice ese ejercicio. Y le pregunto, ¿cómo era el ejercicio? Sí, era hacer vocales. ¿Qué quiere decir? Que yo como entrenador o como fonoaudiólogo, terapeuta, no realicé esa instrucción que le permitiera sentirse motivado y entender qué es lo que está haciendo. Porque cuando a mí una persona me dice, yo ya hice vocales, quiere decir que independientemente de que el objetivo de quien se los enseñó estuviera claro para quien lo enseñó, para la persona que quería aprenderlo no estuvo claro. Y entonces en todo este proceso es muy importante la motivación, que nosotros como maestros, como educadores,
le podamos mostrar a la persona con quien trabajamos para qué le sirve eso que está realizando. Ahí le da un sentido, un significado distinto y eso va a hacer que lo quiera realizar más cómodamente. Y tienes toda la razón, Víctor. A veces nos hemos encontrado que, por ejemplo, mucho con el maestro, con el profesional de voz cantada, dicen, uy, yo lo hacía antes tan fácil y me era tan cómodo, pero luego cuando aprendí la técnica, resultó que se me volvió súper incómodo y lo siento muy difícil. Y una de las cosas que más nos agradecen en los procesos de, ya sea de rehabilitación o de entrenamiento vocal, es decir, Marta me volvió a conectar con eso que yo sentía antes de que me pusieran todas estas restricciones. Algunos estudiantes de canto me dicen cosas como, Marta, ¿no será que me estás dañando la técnica vocal? Y le digo, ¿por qué? Me dice, porque es que yo siento que es muy fácil eso que me estás diciendo. Entonces, fíjense esa concepción que tenemos sobre la técnica vocal, que es muy difícil, que los maestros, algunos dicen, hágale, dele arriba hasta que saque callo, y que ahí ya va a conseguir hacer las cosas mucho más ideales, porque yo siento que tiene un concepto de lo ideal, de lo que se supone que debe hacer, no en relación con fisiológicamente lo que le sea más cómodo y más fácil. Es que claramente hay problemas de ignorancia muy grandes en el mundo de la voz. Hay que entender de todas maneras que esto de la parte médica, de la parte clínica frente a la voz es bastante reciente. Y también hubo escuelas tremendamente estrictas, llenas de pánico y miedo. Y entiendo claramente que una persona que se supone es docta en trabajo de la voz se sienta intimidada a la hora de demostrar, porque se espera demasiado de ella. Que cuando una persona a veces no sabía tanto, era más eficiente vocalmente, también sucede. O sea, hay un poco de factores que ya me imagino que en eso tiene que ver claramente, la respuesta no la puede dar la neurolingüística, de cómo nosotros también podemos atar la voz, no dejarla libre. Eso se utiliza también en la actuación. Para los actores es muy útil entender tanto su relajación como sus tensiones, porque una correcta actuación maneja cierto tipo de tensiones para conseguir cierta verosimilitud. He ahí lo importante del estado mental también de los pacientes o los estudiantes o las personas curiosas de la voz, porque en su voz está su impronta emocional. Ahí está todo lo que le ha pasado, toda su historia está en decir hola. En como dice, uno ya cuando ha trabajado la voz puede empezar a percibir qué tipo de límites puede haber experimentado esta persona y creo que la función de estos ejercicios es como liberar, recordar lo que siempre tuvimos, me imagino. De hecho, iba a meter aquí la cucharada porque justamente ustedes me llevan a una situación que yo viví hace no mucho con uno de mis pacientes. Y era una paciente que tiene una bellísima voz y ella estaba haciendo su carrera de cantante. Su profesor de canto la obligó a cantar de una manera distinta como ella siempre había cantado de forma libre y relajada. O sea, cuando ella no tenía profesor, lo hacía de una forma libre y relajada y cuando empezó con el profesor, terminó quebrándose su voz en ciertas zonas, o sea, los pasajes quebrados totalmente. ¿Qué sucedió? Pues, chao carrera, ¿no? Y el profesor le decía, no se preocupe que eso después lo arregla. Así le decía, con esto que estamos haciendo después lo arregla. Pues nunca lo arregló, empeoró, hasta el punto de obligarla a abandonar su propia carrera. ¿Qué sucedió cuando ella llegó a mí? Me decía exactamente eso que está diciendo Martica. Yo no puedo creer que eso sea tan fácil, que yo ahora lo sienta tan fácil y se me hizo tan difícil cuando yo lo estaba viviendo. Pues, ¿por qué? Porque antes lo hacía de manera natural, relajada, totalmente relajada. O sea, era una forma muy orgánica de hacer el ejercicio. Cuando se lo quitaron, le quitaron esa organicidad, se le volvió difícil hacer las cosas. Y empieza una cosa como allá, como muy violenta mentalmente y emocionalmente también, que hacen que todo se desbarate, todo, absolutamente todo. Y volver otra vez a encontrar ese centro es no difícil, sino que es como volver otra vez atrás cuando era orgánico, cuando se hacía de la manera más natural. Y ya cuando se vuelve a conectar, como que dicen, wow, volví a ser yo otra vez. Eso es muy importante. Y esto que estamos trabajando justamente ayuda a eso.
Y ahora lo que dice también Matica antes, todo el mundo quiere trabajarlo, como sea, pero sí creo que es muy importante saber cómo. Cuál es, digamos, la técnica, el meollo del asunto de hacerlo con cada persona? Eso no es que lo hago para todo, porque lo he escuchado, lo hago para todo. Y resulta que no es eso, es saber cuándo, cómo, con quién, de qué manera. Hay muchos ejercicios que se pueden realizar que hacen que las personas vuelvan otra vez a tener una voz muy orgánica, muy organizada y muy eficiente. ¿Sí? Entonces creo que eso era lo que iba a hacer, pero es También importante. hay otra cosa, estos ejercicios de tracto vocal semiocluido son muy útiles para empezar el día. En vez de pegar gritos, empezar a masajear, preparar su cuerpo para hablar, porque es que nosotros somos súper salvajes con la voz. Pegamos un grito desde la primera hora y entonces ya infartamos las pobres cuerdas, el organismo ya se vuelve tenso, carajo, se me hizo tarde y ya vienen las tensiones. Entonces, eso como que también debe ir ayudando un poquito como a calmarse. Yo me daba cuenta cuando tomaba mis terapias que yo me calmaba, como que le bajaba un poquito, como que a veces eso de tomarse su propio tiempo, como decía Marta, siempre lo he hecho, pero nunca le había puesto cuidado. O sea, ese momento en que tú te invitas a estos ejercicios es una parte como educativa, también espiritual. Se convierte también, el objetivo es que se convierta en un hábito de vida para que las voces puedan crecer con total normalidad, ¿verdad? Claro, porque además es que recuerda una cosa, y es, ustedes mismos lo están diciendo, es conectar quizás con algunas sensaciones que no vivíamos desde hace mucho tiempo. ¿Sí? El niño de forma natural y casi ningún niño, como lo decías tú, Víctor, empieza a hacer el que no sea muy natural y cómodo. Y con el paso del tiempo, con todos los hábitos, con todo lo que nos dicen, con todo lo que contrastamos entre lo que yo hago, que se supone que está mal, frente a lo que es el ideal que me ponen en la educación, entonces empiezo a desbaratar, como lo decían bien, y recordemos que estos son patrones motores. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Conectando con esa motricidad, con esa sensación, lo sensorial, de cuál es ese sentido, ese objetivo del ejercicio. Entonces, claro que lo puedes hacer como un calentamiento y además mucho de lo que nos dicen es, oye, qué rico se siente hacer esto. Porque muchos de los otros ejercicios que veníamos haciendo antes eran ejercicios incómodos, eran ejercicios de presión, eran ejercicios de esfuerzo. Muchos lo reportaban así, no, yo sé que cuando le dé más duro y más duro y más duro lo voy a poder hacer mejor. Entonces aquí ya empieza a decir, oye, tan rico que se siente, porque si yo, por ejemplo, estoy utilizando una fonación con tubo, con resistencia en el agua, se siente rico. Si no se siente rico, o sea, en términos de es fácil, está adelante, vibra rico, hace como un cosquillo y todos terminamos haciendo como, entonces cuando yo se activa esa sensación, les digo, ahí está, esa es, ¿sí? Porque cuando ya, uy, sí, espérate, uy, en un principio no es rico tampoco porque no estamos habituados a sentir esas vibraciones tan anteriores. Entonces en un principio la gente es como, uy, no, espera, uy, se me activó la alergia, por ejemplo. Pero ya sabemos, yo les digo mucho, pues ya les activó el sonido, ya se activó la sensación y es como, síguela, quédate ahí. Porque esa es esa primera exploración que es parte de ese aprendizaje, cuando yo empiezo en esa ejecución y ya empiezo realmente a transferir un poco las sensaciones porque exploré y sentí. Muchas veces no nos quedamos el tiempo suficiente, por ejemplo, en identificar esa parte. ¿Qué se siente? ¿Dónde estás? ¿Qué es esa sensación más cómoda, menos cómoda? ¿Está aquí o en dónde se siente? ¿En qué parte? Entonces, claro, ya cuando la persona se conecta ahí, ah, ya sé, sí, entonces, bueno, muéstramelo, entonces utilicemos otro ejercicio, entonces ahora combínalo, por ejemplo, con vocales, ahora combínalo con una serie, ahora combínalo con una melodía. ¿Qué pasa? ¿Se siente igual? ¿Cambió? Porque lo puedo hacer divino a nivel en emisión aislada, o sea, lo hace divino, pero luego cuando hace, entonces es otra cosa. ¿Sí? Entonces tenemos que cambiar las tareas, cambiar los contextos vocales, cambiar los contextos fonatorios, ¿sí? Diferentes tareas para que la persona pueda sentir esa diferencia. Y una parte, por ejemplo, en este aprendizaje sensoriomotor tiene que ver con esa práctica negativa. Cuando le decimos, ¿cómo lo hacías antes? ¿Cómo lo hacías que no era lo más eficiente? ¿Cómo era antes para hacerlo? Ah, es que yo antes hacía, por ejemplo, ¿y cómo lo haces ahora? ¿Y qué se siente en cada uno de los dos? Entonces yo hago la práctica y él, cuando lo hace, dice,
ah, mi cuerpo nota la diferencia, ¿sí? Porque exploré las sensaciones, la noto y empiezo como un paso previo a el poder transferirlo a las diferentes actividades y ahí sí aprender, porque el objetivo final va a ser aprender, no que haga la técnica bien. Y creo que eso es algo importantísimo hoy en día. Nos enfocan mucho en que te sonó divino y ya quedamos. ¿Y cómo transfieres? Porque que tú ejecutes un desempeño, una performance adecuado no implica que tú realmente lo hayas aprendido y lo vayas a utilizar en tu vida cotidiana. Entonces creo que eso es muy importante en el ejercicio. Nos queda una pregunta aquí. Dice, ¿cuáles son los principios o cuál es la importancia del aprendizaje motor en el entrenamiento vocal? Fíjate que ahí hay varias cosas. Entonces yo tengo que pensar que uno, que la práctica, digamos que el aprendizaje, como lo decimos precisamente, no es fijo, no es estático. Dos, que tengo que pensar más en los resultados que en la información de ponerle el foco de atención interno, o sea, en la biomecánica de cómo lo estoy haciendo, sino en el resultado. Ustedes van a decir, pero el resultado, ¿cómo así? Si yo le pongo atención a, es fácil, es cómodo, no es ponerle atención a la biomecánica, no, porque no te estás diciendo a ti mismo, ah, es con la lengua así, es con la faringe abierta, es con el velo elevado, es con el no sé qué. No, tú le estás diciendo que se acomoda adelante, ¿sí? Tres, que tiene que depender de varias cosas. Uno, que este aprendizaje sensoriomotor va a depender no solamente de las tareas que nosotros pongamos, sino además, por ejemplo, del nivel de retroalimentación que realicemos. ¿Sí? Mucho del maestro, el estudiante, y ustedes lo ven, lo saben, está siempre diciendo cosas como, pero lo hice bien, pero así sí, pero así no sé qué. Y nosotros en un principio hacemos una retroalimentación casi inmediata y esto va a ser muy propio del proceso en el que esté la persona, ¿sí? Pero ya luego uno mismo lo deja, ¿no? ¿Sí? Porque si yo ya tengo un proceso y ya he ido avanzando en realmente adquirir ese nuevo patrón, seguramente que ya no necesito esa retroalimentación porque ellos dan, ah, sí, ya bien, ¿sí? Y eso me indica a mí, como entrenador, como terapeuta, que la persona va desarrollando ese aprendizaje, que es clave poderlo como identificar en esa sensación. Y nosotros tendremos también que tener cosas muy, muy claves ahí. Como les decía, el foco de atención. ¿A qué le ponemos atención? ¿A lo que estoy adentro? ¿Sí? Un foco de atención interno que le llamamos a esa biomecánica o al resultado de las sensaciones, de qué tan grande, digamos, está esa voz, qué tan potente, qué tan las sensaciones, qué tan vibrante, qué tan cómodo, qué tan fácil, fíjense todas esas sensaciones. Y pues que esto va a ir de la mano con la parte instruccional, ¿sí? ¿Cómo lo motivo? ¿Qué es lo que quiero? ¿Tiene claro para dónde vamos? Y voy a hacer prácticas que van cambiando en el tiempo. Entonces antes decíamos practica 10 minutos del día o media hora. Yo escuché personas que toma tu media hora para practicar. No, nosotros hoy en día preferimos hacer 5 minutos, 6 minutos cada cierto tiempo en las horas. ¿Para qué? Pues porque es un patrón motor y tiene un patrón motor como todo lo hemos vivido. Si aprendimos a montar en bicicleta o a manejar el carro, pues yo lo manejé hoy y vuelvo a cogerlo en un mes, es como si volviera a empezar. Entonces tengo que hacerlo varias veces en el día para desarrollar ese patrón motor que luego ya piense que se haya transferido y no tenga que realizarlo con tanta frecuencia, pero tengo que desarrollar un nuevo patrón, porque es un patrón motor y sensitivo. Yo, además de lo que tú estás diciendo, Martica, yo también trabajo con la imagen, ¿no? Creo que es importante no solamente lo que se sienta y como la forma en que lo hacen, sino también la imagen, más que la fisiología misma de la imagen que ese patrón genera en ella, para que fijen de diferentes maneras la misma sensación, ¿sí? Entonces, cuando ellos ya pueden fijarlo, porque de hecho los músicos, los cantantes, trabajan mucho con la imagen y varias de las imágenes que ellos trabajan se las incorporo a esos patrones para que cuando lo vuelvan a hacer ya tengan la sensación de una manera distinta. Porque a veces el profesor, por decir algo, les hace esta seña, ¡oh! Y no entienden nunca qué es esta seña. Entonces, cuando yo les explico en relación a la seña, la sensación fisiológica, pero también la sensación motriz, y la sensación de percepción que tienen con relación al sonido, entonces ya entienden qué es lo que están haciendo y cuando hacen esto como que logran conectar también, ¿no? Entonces creo que es todo un cúmulo de sensaciones que se pueden conectar para lograr que la gente pueda llegar a los sonidos más eficientes.
Igualmente en estos sistemas educativos hay personas diversas, hay gente que le gusta el manual, hay gente que le gusta con dibujos, hay gente que solo los dibujos. O sea, eso es como un acto de inteligencia de cada dueño de conocimiento. Cuando va a compartir tiene que ver cómo es a la persona a la que se lo va a dar, porque realmente cada estudiante para cada maestro y cada maestro para cada estudiante. Eso son cosas como muy ya que la experiencia se lo va dando a uno, ¿no? Digo yo. ¿Qué sucede? Sí, cada maestro tiene su técnica, cada estudiante tiene su forma de aprendizaje, pero, por ejemplo, lo que nos sucede mucho con las sensaciones tiene que ver con ese oído, ese sonido que yo tengo aquí registrado, ¿cierto? Que es como el ideal, el aspirativo. Nos sucede con ese es que yo asocio un cierto comportamiento motor a ese sonido y entonces ese ya no nos queda, pues, que está asociado esa imagen vocal, esa imagen sonora a cierta configuración motora. Entonces, por ejemplo, lo que se ha dicho en varios estudios y lo están revisando porque hay muchas cosas frente a eso, y es el tema de estas imágenes metafóricas que digamos que desde este aprendizaje sensoriomotor y desde esto fisiológico nos dice un poco que eso metafórico es muy semántico y está, digamos, de cierta manera un poco opuesto a lo sensitivo y motor. ¿Por qué? Porque es otra vía de aprendizaje. Una cosa es top-down, digamos, de arriba hacia abajo, cuando yo pienso, me imagino, visualizo, y otra cosa es sentir, ¿sí? Eso es más de periferia, digamos, desde lo bajo hacia arriba, y es otra vía, son vías distintas de aprendizaje. Entonces, hay varios estudios distintos. En los últimos tiempos incluso vi uno que hablaban de esas dos diferencias entre utilizar o no esas imágenes metafóricas, pero que desde el aprendizaje sensoriomotor se hablaba mucho más de utilicemos mucho más las sensaciones frente a utilizar un poco más en opuesto, digamos, casi que en oposición a estas imágenes. Una cosa es que yo le diga esto, que era como decíamos, sí, este sonido, y otra cosa es que le diga, imagínate la ola, que todos lo hemos utilizado en algún momento, o la sensación de la nube, o que voy sobre yo no sé qué, y ahí creo una imagen. Pero esta es una vía de aprendizaje distinta. Entonces, ahí han hecho varios estudios en los últimos tiempos, algunos, muy pocos, favoreciendo este uso de metáforas, y otros mucho más asociado a las sensaciones, al componente sensoriomotor. Marta, finalmente, ¿cómo integramos estos ejercicios en la terapéutica o en el entrenamiento vocal? Mira que me gusta esa pregunta, Víctor, ¿por qué? Porque la gente me dice, no, es que yo calenté, pero no hice ejercicios, y yo, ¿cómo así? Porque, claro, entonces para muchos el calentamiento es la, ¿sí? Y claramente cuando yo pienso en este gesto, esto estoy haciendo una postura casi semiocluida. Pero el tema es que yo lo hago de una forma rutinaria, mecánica, sin tener claro qué es lo que debo sentir cuando lo hago. Entonces, ¿cómo lo integro? Yo les diría, así como tú dijiste hace un rato, me levanto, así como me estiro, hago ciertas cosas, hago ejercicios vocales, hago ejercicios con mi voz, pero lo integro dentro de mis actividades cotidianas. ¿Por qué? Para lograr mucho mejor la transferencia. No es el tiempo dedicado exclusivamente que saco en mi agenda, mi media hora para hacerlo. No, es que me estoy bañando y estoy en... Mi ex esposo me decía siempre, ¿por qué pita? Porque me oía, por ejemplo, en la cocina, me oía en el baño, yo estaba... Me decía, además, ¿qué van a pensar los vecinos que estás haciendo todo el tiempo? Bueno, mi vecina aquí piensa que yo no sé qué hago todos los días, pero bueno, esas sensaciones es incluirlo en la vida cotidiana, porque así es que aprendemos, porque lo utilizamos de forma cotidiana. Es casi como, sí, es ese espacio que yo se lo dedico, pero cuando yo ya lo aprendí, estoy haciendo mis otras cosas, cosas manuales, ¿sí? Organizando algo y estoy ahí haciendo... Todas las sensaciones las voy utilizando en el día a día. No es como, porque si no tu cerebro se acostumbra a que solamente en ese espacio que yo le programé, y es como si se desconectara, ¿no? Entonces hice el ejercicio, pero ahora voy a cantar. Y entonces no aplico nada de lo que hice, ¿sí?
Entonces yo, dentro de los ejercicios, cuando lo trabajamos, lo llevo a que utilízalo ahora con esa sensación que identificaste ahí, llévalo a tu tarea vocal, sea la que sea. Adicionalmente, digo yo, también en el descalentamiento se utilizan. Entonces, luego de hacer toda una actividad, también hay que poner la conciencia de que hay que hacerlo. ¿Sí? Eso no solamente es, vamos a entrenar y ya vamos a calentar y hacemos 50 ejercicios y se nos olvidó después. Eso es como hacer la media maratón y tirarse en un sofá terminándola. Entonces, también es importante luego de trabajar la Que voz. justamente no existe un modo salud y un modo enfermo para una sola persona. O sea, uno debe optar siempre por el modo salud. A veces le cuesta mucho a los estudiantes comprender que cuando se decide una carrera artística, se decide su modo de vida. No existe división, por eso que tú mencionas de una manera tan inteligente, que es que hay una desconexión. Para evitar desconexiones tiene uno que conseguir hábitos, porque la salud también es un hábito. Entonces, con esta síntesis y este cierre, pues, Marta, no nos queda más sino darte un agradecimiento enorme por el tiempo que nos has dado y gracias por compartir tu experiencia y de tu quehacer. Y aquí estás invitadísima cuando quieras, tengas un nuevo hallazgo, un nuevo descubrimiento, por favor, danos la primicia y conversamos. Marta, muchísimas gracias. A ustedes muchas gracias por esa invitación. Siempre es un gusto compartir. Además, lo decíamos con Adri, que es como esos espacios donde además hablamos de la experiencia, sí, pero desde todo esto que nos ha llevado el tiempo, el conocimiento, el desarrollar y el poderlo compartir para que sea útil para otras personas que están en el camino y que quizás les sirva para hacer este clic, este despertar en hacerlo mejor y en buscar siempre. Todos estamos en un proceso, todos, y yo digo, todo el tiempo seguimos aprendiendo y qué rico acompañar a las personas en estos procesos de aprendizaje. Para todos nuestros televidentes, nosotros nos encontramos en YouTube, nos encontramos también en estas plataformas. Por favor, suscríbanse, denle clic a la campanilla para estar actualizados de cada nueva producción que nosotros realizamos para ustedes. Adriana, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, la hora que sea. Te agradezco mucho por tu tiempo también. Yo soy Víctor Borges y nos vemos en el próximo podcast de Oye, tu voz. Oye tu voz.